Hola, mi nombre es Marco Antonio Mejía y les invito a participar conmigo de un tema muy interesante. El tema para el día de hoy es cómo funciona una computadora. Y particularmente para ello, quiero que pongan mucha atención para poder afianzar los conocimientos obtenidos en clase. Para lo cual, hemos generado unos objetivos, los cuales son conocer los componentes físicos de los equipos informáticos y sus principales características, conocer los diferentes dispositivos del hardware y comprender su uso y utilidad. Los contenidos para la clase son definición de hardware, funciones de la computadora y funciones de los dispositivos. ¿Están listos? Vamos a viajar al interior de una computadora y ver cómo funciona. Para ello vamos a comenzar definiendo lo que es una computadora. Una computadora es una máquina electrónica. Particularmente en la imagen podemos ver que al interior del CPU está lleno de una serie de circuitos, de componentes electrónicos, lo que hace funcionar la computadora. Por ello, lo nombramos como una máquina electrónica, capaz de almacenar información y tratarla automáticamente en menos de un clic. Sí, mediante operaciones matemáticas y lógicas controladas por programas informáticos. Es así que funciona la computadora. Pero para que lo comprendas mejor, vamos a ver el siguiente video. El corazón del ordenador está en la unidad central, también llamada unidad central de proceso o CPU. Consta de un chip de silicio que controla los demás componentes del ordenador y lleva a cabo todos los cálculos. Para funcionar, la unidad central necesita dos tipos de instrucciones. En primer lugar, necesita el sistema operativo que indica a la unidad central cómo ponerse en marcha, cómo controlar las disqueteras y cómo ejecutar los programas. En segundo lugar, la unidad central necesita un software o programa de aplicación que le permitirá realizar una función concreta. Las aplicaciones se almacenan en el disco duro del ordenador o en un disquete. Mientras está en uso, la aplicación se guarda en una memoria temporal, llamada memoria de acceso aleatorio o RAM. Al usar el ordenador, la unidad central recibe las órdenes a través de un dispositivo de entrada, como por ejemplo el teclado. Luego interpreta estas órdenes, recurre al sistema operativo y a la aplicación del programa para ejecutarlas, usando la memoria RAM como lugar de trabajo para realizar los cálculos. La información se traduce en un formato que resulte inteligible para el usuario, como por ejemplo palabras e imágenes que aparecen en la pantalla. Interesante, ¿no es así? En el siguiente esquema vemos las funciones básicas de la computadora. La primera función de la computadora es una función de entrada. También cumple una función de proceso. Posteriormente una función de salida. Y por último, una función de almacenamiento, que considero que es una de las más importantes, ya que la computadora trabaja con datos. Y la importancia de la computadora es que esos datos los podemos guardar y posteriormente volver a recuperar para poder editarlos, transformarlos, cambiarlos, y así trabaja la computadora. Pero para verlo con detalle, vamos a describir cada una de estas funciones. La primera función es aceptar entradas. Una entrada es cualquier tipo de datos que introducimos a la computadora, ya sean caracteres, números, gráficos, etc. Y lo hacemos por medio de unos periféricos, como ser el teclado, el mouse, el micrófono. La segunda entrada es la siguiente: procesar datos, que consiste en manipular los datos de diferentes maneras. Como vimos en el corto video, ustedes pudieron ver en detalle, en una forma práctica, cómo funciona al interior de la computadora. El disco duro, el microprocesador, la unidad óptica, la memoria RAM, el bus de datos, todo ello integrado para realizar un proceso que posteriormente nos genera la tercera función, que es almacenar datos. El almacenamiento de los datos en la computadora
se debe a que tengamos la disponibilidad de los mismos para poder utilizarlos. Y es así que vemos una serie de herramientas que podemos utilizar para su almacenamiento, como lo son las memorias flash o las USB, los discos duros, los CD-ROM y muchos de ellos que vemos a continuación. La siguiente función es producir una salida. Después de que hemos ingresado un dato, la máquina lo procesa y posteriormente nos da un resultado, el cual podemos nosotros visualizar en un monitor o por medio de una impresora o por medio de los parlantes y otros dispositivos que están conectados al CPU. Veamos a continuación que cada uno de estos elementos esenciales de la computadora son importantes. ¿Cómo sabe la computadora qué hacer? Por medio de estos dos elementos importantes. Uno de ellos es el hardware, que son los componentes físicos. Todo aquello que es tangible a nosotros, que podemos tocar, modificar, cambiar. El monitor, el CPU, el mouse, todo esto es tangible a nosotros y lo podemos modificar. El otro elemento importante es el software, que son todos los programas, que son comandos, una serie de comandos que se ejecutan dependiendo de lo que el usuario quiere hacer. ¿Te quedó más claro? A continuación veremos otro elemento importante, y es el hecho de que el hardware está compuesto por periféricos. Los periféricos son todos aquellos elementos conectados al CPU externos a la computadora. Estos dispositivos o periféricos se dividen en dos: dispositivos de entrada y los dispositivos de salida. Es muy fácil de identificar. Los dispositivos de entrada los empleamos para el ingreso de datos a la computadora y nos generen un proceso y posteriormente una salida, la cual podemos visualizar por medio de un proyector, por medio del monitor, de la impresora, de los altavoces y los auriculares. Agradezco la atención a esta Polimedia. Espero contar con tu atención próximamente. Hasta la vista.